dadles vosotros de comer. Una gran multitud desde las ciudades vecinas siguió a Jesús, y Jesús tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. A esto Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Andrés dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Evidentemente el niño entregó a Jesús sus 5 panes y los 2 pececillos, que era su comida o su cena. Y tomó Jesús aquellos panes, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús responsabilizó a sus discípulos para dar de comer a la multitud. Dadles vosotros de comer. El muchacho entregó sus 5 panes y 2 pececillos en las manos de Jesús, y Jesús tomó de las manos del niño los panes y los peces. Antes de que el Señor pueda usar algo o alguien, tiene que tomarlo en sus manos. Mientras los panes y los pececillos estaban en las manos del muchacho, nada sucedía. Fue cuando Jesús tomó el pan en sus manos que comenzó a suceder algo. El pan pasó de la posesión del muchacho a la posesión del Señor, de las manos humanas a las manos divinas. De ese modo, nosotros tenemos que entregarnos por completo en las manos del Señor para que Él pueda usarnos. Tenemos que entregar a Él todo lo nuestro, ponerlo todo en sus divinas manos. Cuando Jesús tomó los panes y los peces en sus manos, nos dice la Biblia que los bendijo. Todo lo que Él toma en sus manos, lo bendice. Cuando nos entregamos en las manos del Señor y Él nos toma, es entonces cuando realmente Él nos bendice. Si los panes y los pececillos quedan en las manos del muchacho, Él los come y allí termina todo. Pero al tomarlos el Señor y bendecirlos, todo resultó distinto. Los panes eran de cebada. El pan de cebada era el más corriente u ordinario que había en ese tiempo. Pero en las manos del Señor y con la bendición del Señor, ¡qué maravilla! Todo lo que nosotros seamos o tengamos es como panes de cebada. Pero si el Señor nos toma y nos bendice, todo es distinto. La bendición de Jehová es la que enriquece. Es el mantener las cosas en nuestras manos lo que impide la bendición de Dios. Después que el Señor tomó el pan y lo bendijo, entonces lo partió. Lo que Él toma y bendice, luego lo parte. Antes de que Él pueda realmente usarnos, tiene que partirnos. Los panes no comenzaron a multiplicarse hasta que fueron partidos. Los panes no crecieron hasta convertirse tan grandes como árboles de 100 pies de alto. Los panes fueron partidos y así se multiplicaron. Hay quienes quieren ser grandes y se aúpan y se inflan y se autoproclaman evangelistas interdenominacionales, internacionales, intercoloniales, intercontinentales y pronto interplanetarios con los viajes a la luna, y también interesados.
A mí me han pasado muchísimos por el lado con la rapidez de una bala, quedándose con todo, pero después los he encontrado destruidos y destruyendo, y me he dado cuenta que sí eran balas, pero balas perdidas. Quisieron ser tan grandes, tan importantes, tan prestigiosos, que se hincharon tanto que reventaron como la fábula del sapo y el buey. Los panes se multiplicaron cuando fueron partidos, y todo aquel a quien Dios vaya a usar tiene que partirlo. Dios tiene que partir nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro amor propio, nuestro sectarismo, nuestro prestigio humano, nuestros proyectos caprichosos, el hermoso pan especial de nuestro egoísmo con la levadura de nuestra comodidad. Sí, todo tiene Dios que partirlo, hasta partir, quebrantar nuestro corazón, porque así dijo el alto y sublime: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Únicamente cuando Dios nos parte es que puede vivificarnos, darnos avivamiento y hacernos de una genuina y positiva bendición a otros. Una vez que el Señor partió el pan, entonces lo dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y sobró de los pedazos 12 cestas. El pan se multiplicaba en el momento que el Señor lo daba. Tan pronto como el Señor lo partía y lo daba, se multiplicaba, y se llenaban las cestas, y los discípulos distribuían el pan entre la multitud. Aquellas vidas que Dios toma y que Dios bendice, que Dios parte y moldea en sus divinas manos, entonces las da, las usa para distribuir el pan de vida, el agua de vida, y así satisfacer el hambre y saciar la sed espiritual de las multitudes. Solamente así realmente podremos cumplir el mandato de nuestro Señor de: dadles vosotros de comer. El niño que dio sus panes y pececillos recibió el doble de lo que dio, pues los discípulos repitieron la ración. Cuán asombrado debió haber estado el niño al recibir 2 veces lo que dio y ver tan inmensa multitud de miles de personas, todos comer y saciarse y sobrar 12 cestas llenas. Son muy pocos los que llegan a aprender la gran verdad de que dar a Dios y a su verdadera obra es la gran ley de la multiplicación, de la abundancia, de la prosperidad, de la felicidad. Cuando cesamos de dar para Dios, cegamos la fuente de la multiplicación y de la abundancia. Miles en el pueblo de Dios siempre están careciendo de las cosas más necesarias porque no dan para la verdadera obra de Dios. Y muchos, para tratar de justificar su dureza de corazón, dicen: yo no doy porque no tengo. Pero la verdad es todo lo opuesto. No tienen porque no dan. Jesús reafirma esta verdad y esta ley divina de la abundancia en San Lucas 6:38, cuando dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto es, Dios toma lo que nosotros le damos, y la misma medida o vasija la llena. Luego aprieta el contenido hacia abajo para que quepa más, la vuelve a llenar y la remece para que se acomode bien el contenido y para que quepa más, y vuelve y la llena hasta que rebose, y entonces nos la da. Muchos están asombrados por la manera tan maravillosa como Dios bendice,
prospera y expande estos modestos esfuerzos del movimiento misionero mundial, que en tan pocos años Dios nos ha dado obra en decenas de países, centenares de iglesias y de obreros del Señor, miles y miles de almas salvadas y muchas otras grandes bendiciones. Pero, amados, el secreto es que nos damos por entero a la obra del Señor y lo damos todo para la obra del Señor. Y en esta gloriosa labor misionera y de evangelización mundial se repite el milagro del niño y sus 5 panes y 2 pececillos, el milagro del puñado de harina de la viuda que alimentó al profeta Elías y se multiplicaba cada día, el milagro de la botija de aceite de otra viuda que no cesó de dar aceite mientras había vasos vacíos. Sí, amados, la ofrenda misionera que usted nos envía, la damos, la ponemos en las manos del Señor. Él la bendice, la parte y la da para ser distribuida en todos estos países, donde por la gracia de Dios estamos trabajando, y entre muchos obreros fieles y abnegados del Señor, y su ofrenda, hermano, así multiplicada, sacia, satisface el hambre y la sed espiritual de las multitudes, de miles de almas que son salvas, de miles de enfermos que son sanados, de miles de cautivos del pecado y de los demonios que son libertados, de millones de personas que escuchan semanalmente este programa radial. Y entonces, hermano, como al muchacho de los panes y los peces, a usted que envía su ofrenda misionera, el Señor le da el doble, le bendice, le da gozo, felicidad ahora y grande recompensa y galardón en la eternidad. Y usted experimentará en su propia vida cada día que son fieles y verdaderas las palabras del Señor cuando dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Desea usted la bendición de Dios? ¿Desea usted prosperar? En primer lugar, póngase usted mismo en las manos del Señor y ponga todo lo que usted es y todo lo que usted posee en las manos del Señor. Ofrende generosamente para la verdadera obra de Dios, la salvación de las almas, y usted verá que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre usted bendiciones hasta que sobreabunden. Si usted no es salvo, Dios le salvará. Si está enfermo, Él le sanará. Si está en problemas, Él le ayudará. Si está en escasez, Él le suplirá. No importa cuál sea su necesidad, Él le resolverá. Levante su mano delante del Señor en señal de que a Él se rinde, de que se pone en sus manos mientras oramos. Padre Santo, reconocemos tu soberanía, tu poder, tu gracia, tu misericordia. También reconocemos nuestra necesidad, nuestra insuficiencia y limitación. Pero ahora venimos a ti y nos ponemos en tus divinas manos, y todo lo que somos y todo lo que tenemos, para que tú nos tomes, nos bendigas, nos quebrantes y nos uses para que podamos dar de comer el pan de vida a las multitudes. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.